Hace 8 días terminamos la sección que es la iglesia perseguida y mencionamos que el parteaguas entre iglesia perseguida y la iglesia imperial es el edicto de Milán, el edicto de tolerancia o el edicto de Constantino que él promulgó en 313. Aunque realmente no fue el primer edicto de toleración, pero tiene más fama y hubo otro de otro emperador 2 años antes, pero aquí podemos marcarlo como la fecha límite. Bien, en el año 330 Constantino estableció la ciudad de Constantinopla, muy modestamente, cambiando el nombre de Bizancio a Constantinopla, la ciudad de Constantino. Él había ganado el poder sobre todo el Imperio Romano en 324 y luego él quiso cambiar la capital del imperio de Roma a Bizancio, ahora Constantinopla. Y había diferentes motivaciones de Constantino. Roma era una ciudad pagana y las familias de poder, de dinero, ellos estaban ahí en Roma y él quería como alejarse tanto del paganismo como de esas familias aristocráticas y su poder. Entonces, imagínense si de repente, aquí estamos en México, si de repente la capital se trasladara de México a Monterrey o Guadalajara, o sea, dejaría fuera muchos funcionarios que viven ahí en el DF. Entonces así, pues como quitarles algo de poder, salir del paganismo, porque él tenía una idea de unificar su reino, ya no con la base del culto pagano, sino el cristianismo. Él también, el Senado se reunía ahí, entonces él se alejó de esa sede de poder. Y él nombró otros emperadores para administrar como subemperadores para administrar diferentes partes de su reino. Él también como saqueó un poco las ciudades en su imperio. Él llevó estatuas paganas y las instaló ahí en Constantinopla, pero ya no como objetos de adoración, sino pues adornos. Entonces él adornó, pero empobreció a otras ciudades culturalmente, podemos decir. Apoyó la construcción de iglesias y también instaló a algunos cristianos en puestos altos. O sea, es primera vez que esto pasa. Sin embargo, él seguía siendo, como era la costumbre de los emperadores, él seguía siendo el Pontifex Maximus de la religión pagana. Entonces aquí tenemos algo de curiosidad en cuanto a la fe de Constantino. Y hay diferentes opiniones acerca de su fe. Algunos lo llaman pues un oportunista y que realmente era un pagano, pero aprovechando sed de los cristianos. Otros no, lo exaltan como apuntado por Dios y casi un nuevo Salvador, metiendo o más bien introduciendo al mundo el cumplimiento del plan de Dios para las edades. Entonces hay diferentes opiniones acerca de él y es muy difícil decidir, aunque yo creo que probablemente un punto medio es más correcto en cuanto a Constantino. Nunca se sometió a la disciplina de la iglesia. Seguía como Pontifex Maximus, seguía presidiendo sobre ritos paganos durante toda su vida y se bautizó justo antes de morir. Podemos decir probablemente que él fue un fuerte simpatizante con la fe cristiana, con una teología confundida, porque parece que a veces confundía al Dios Supremo con el Dios favorito de su familia, que era el Dios del Sol invicto. Entonces parece que había algo de confusión ahí. Y también podemos decir que tenía una práctica pues bastante contradictoria. Si haya sido cristiano durante todo ese tiempo, pues una práctica bastante contradictoria.
Pero pues podemos perdonarlo muchas cosas porque también somos cristianos y tenemos prácticas que no van completamente de acuerdo con nuestra confesión. Bien, después de Constantino, los emperadores no eran tan tolerantes. Constantino toleró el cristianismo y toleró también el paganismo. Después de Constantino no eran tolerantes y para el año 400 sus sucesores habían exterminado básicamente el paganismo. Había leyes en contra de. Entonces podemos ver aquí un cambio de 180 grados. Constantino había promovido el cristianismo y tolerado el paganismo, mientras que sus sucesores persiguieron a los no cristianos. Y en poco tiempo los cristianos se convirtieron de ser perseguidos a ser poderosos y a veces perseguidores de los paganos. Algunos aplaudieron este suceso como una gran bendición de Dios, como Eusebio. En el otro curso hemos conocido a Eusebio de Cesarea. Él escribió una historia de la iglesia que es muy importante y él jugó un papel importante después del concilio, durante y después del concilio de Nicea. Pero él consideraba a Constantino como una gran bendición, la culminación del plan de Dios, y él celebró la opulencia creciente y él celebró también el poder creciente de la iglesia. Él lo consideró como algo buenísimo. La iglesia ya es rica, la iglesia ya es poderosa, la iglesia ya es favorecida, y él decía, gracias a Dios, Dios está cumpliendo su plan con Constantino. Otros lo consideraban un desastre para la fe cristiana, un desastre para la iglesia, una apostasía de la sencillez de la fe, o sea, un abandono de la sencillez de la fe y una complicación y una mezcla de muchas cosas no cristianas con el cristianismo. Algunos consideraban que la iglesia había conquistado el imperio romano y otros consideraban que el imperio romano había conquistado la iglesia. Y hay mucha verdad de los dos lados. Después de Constantino y su hijo Constancio, llegó otro que era Juliano, y le dicen Juliano el apóstata, porque él abandonó el cristianismo y él trató de revivir el paganismo. Pero no funcionó. O sea, la religión, el culto al emperador y los dioses greco-romanos estaban ya desacreditados. Entonces era muy difícil revivir, pero no tuvo éxito duradero. Luego en el año 375 tenemos otro emperador, Teodosio, y él dividió el imperio definitivamente en Oriente y Occidente, griego y latino. Luego tenemos en el Occidente, estoy regresando un poco, pero el Occidente en 337. Los invasores derribaron las defensas del imperio occidental y Roma cayó definitivamente hasta 476. Y los bárbaros, ellos depusieron a Rómulo. Entonces, estoy dándoles algunas fechas claves, pero y estamos adelantando algunas cosas históricas y luego vamos a regresar y rellenar, pero podemos ver que el occidente está desapareciendo como imperio por la invasión de las tribus básicamente germánicas. Unas razones por la caída del imperio occidental. Una razón fue el relajamiento en la disciplina del ejército. Antes los romanos eran increíbles como guerreros, pero ya habían llegado a ser más flojos. Y otra cosa es que muchos de los mismos bárbaros eran los soldados. Los romanos ya no querían pelear,
Ya habían peleado durante siglos, ya no querían pelear, entonces ellos contrataban a los mismos bárbaros, como ellos decían, para ser los soldados, como mercenarios, ¿no? Entonces, pues es peligroso tener a tus enemigos en tu propio ejército. Otra cosa es que guerras civiles entre los diferentes aspirantes al trono. Hubo un periodo de 90 años con 80 aspirantes al trono, imagínense. Entonces, guerra civil tras guerra civil. Y obviamente esto agota recursos humanos y recursos de todos los recursos. Los hunos también estaban causando problemas. Bajo el liderazgo del famoso Atila, ellos llegaron a Europa desde Asia. Y ellos causaron desplazamiento de las tribus en Europa. Porque ellos llegan de Asia y desplazan las tribus, y las tribus tienen que hacer ¿qué? Llegar a lo que era el Imperio Romano. Entonces, los unos llegan y causan mucho problema ahí. Otras tribus también del norte, pues germánicas, ellos codiciaban la riqueza del imperio. Y también, otro problema era que el cristianismo era costoso para el imperio, porque atraía a los mejores intelectos a la iglesia y ya no al servicio público. Entonces era como una desviación de muchos recursos humanos. Y también hemos mencionado, y vamos a mencionar un poco más hoy, el monacato estaba creciendo mucho, y pues muchos de los monjes, algunos eran productivos, pero otros no eran productivos. Era como drenar, chupar de la riqueza del imperio. Entonces, pues la iglesia, o más bien el imperio romano occidental, definitivamente en 476 cayó. Roma, con la caída de Roma. Ahora vamos a hablar de la iglesia en Roma, lo que estaba pasando allí mientras todas estas cosas políticas pasaban. La caída de Roma dejó un vacío de poder. La capital está en Constantinopla, la sede de poder está lejos, pues están alrededor todas estas tribus germánicas, muchas de las cuales eran arrianas en su teología, cosa que vamos a mencionar al rato, y había un vacío de poder, y pues ¿quién estaba ahí para ocupar, llenar ese vacío de poder? Obviamente, el obispo de Roma, que él quedó ahí en Roma. Y entonces, pues era la figura, el personaje de más prestigio, de más autoridad, ya que el emperador había, pues ya no existía. Y a través de un proceso de siglos, el poder del obispo de Roma creció enormemente. Y entró en mucho conflicto con lo que es, o era la iglesia oriental. La iglesia oriental, pues ya podemos ver que las dos iglesias están en situaciones muy, muy diferentes. La iglesia occidental ya tiene como sus manos libres para pues hacer lo que quiera, porque ya no hay emperador. Pero en el oriente está bajo el pulgar, el mando muchas veces del emperador. Hubo eventualmente 5 patriarcados, todavía no hay. Pero hubo, podemos decir, en esa época, algunas ciudades y sus obispos disfrutaban de más autoridad. Podemos pensar en Antioquía, Alejandría, luego se agregó con Nicea y más adelante, o más bien con el concilio de Constantinopla, Constantinopla como otra sede de mucha importancia, y luego pues Roma, y eventualmente también Jerusalén. Estos llegaron a ser los 5 patriarcados, pero principalmente había lucha de poder entre Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria, Constantinopla y Roma. Y ahora pueden ver que 4, incluyendo Jerusalén, 4 de las sedes están en el oriente y una está en el occidente. Y muchas veces las sedes en el oriente estaban peleando entre sí. Y esto favoreció mucho
al obispo de Roma, porque él podía quedarse ahí, no entrar en la pelea, mientras que los obispos del Oriente estaban dándose golpes entre sí. Y podemos ver esto mucho en los concilios que vamos a estudiar a rato, que los concilios nacieron en el Oriente, todos estos conflictos teológicos, la mayoría nació en el Oriente y ahí se daban golpes, y pues también bajo el mando del emperador. Podemos ver algunas declaraciones, algunos puntos claves en el crecimiento del poder de Roma. El obispo de Roma, Dámaso, y sus fechas de su reino son 366 a 384. Él empezó a referirse a los otros obispos ya no como hermanos, sino como hijos. Ya no son hermanos, sino como hijos. ¿Se acuerdan de que, creo que fue hace 8 días, hablamos de Cipriano, que él se dirigía al obispo de Roma como hermano? Pero ahora el mismo obispo de Roma está diciendo a los otros obispos hijos. Y él también empezó a hablar de la sede apostólica en Roma, empezando no sé exactamente cuándo haya empezado, pero él empujó mucho esta idea de que era sede de Pedro, fue fundada de Pedro, y Pedro era el príncipe de los apóstoles, entonces ahí era por excelencia la sede apostólica. Ahora, ¿cuál apóstol fundó la iglesia en Constantinopla? Ninguno. Entonces, en esta lucha de poder, Roma tenía pues un argumento muy fuerte. Jerusalén obviamente, Antioquía también, pues Alejandría podrían ser apóstoles, pero pues Constantinopla no. Entonces cuando la lucha llegó a ser principalmente entre Constantinopla y Roma siempre podría sacar esa carta, ¿no? Y decir, no, pues somos sede apostólica, porque fue aquí fundada por Pedro y también Pablo murió aquí. Cosa que hemos visto que probablemente no es cierto. Sin embargo, era la creencia muy, pues aceptada básicamente por todos. El obispo de Roma, Ciricio, 384 a 399, él siguió a Dámaso. Él empezó a llamarse padre, o papá, o papa. Y cuando estamos leyendo la historia, muchas veces se refieren al obispo de Roma como papa con fechas anteriores, que es anacrónico. O sea, no es cierto, no había papas, había obispos en Roma, pero no había papas precisamente hasta que empezaran a utilizar ese título. Entonces estamos hablando de finales del IV siglo que ese título empezó a crecer. Bien, ¿qué hacía la iglesia occidental? Hemos visto algunas desviaciones, pero podemos darle mucho crédito porque empezó a preocuparse por la evangelización. Las tribus que invadieron el territorio eran o paganas o eran arrianas. Y Roma se dedicó a evangelizar esas tribus y pues creó con esa evangelización básicamente lo que es Europa. O sea, lo que llegó a ser más adelante Europa medieval y Europa hasta moderna puede trazar algo de su linaje o mucho de su linaje de ese trabajo de Roma, de la iglesia en Roma. Estudiaba los idiomas, estudiaba las creencias, estudiaba las costumbres de esas tribus, entonces hizo la labor misionera. Mientras que en el Oriente, ¿qué hacían? Peleaban entre sí. Bien. Sin embargo, este contacto con los paganos tuvo efectos negativos, como la iglesia occidental empezó a adoptar algunas costumbres de las tribus paganas. Por ejemplo, las imágenes. Las imágenes empezaron a aparecer en los cultos después del año 400. La Virgen, que no es algo nuevo, la Virgen siempre jugaba un papel importante en la devoción de muchos. Sin embargo, la Virgen funcionó como en lugar de Venus, Diana,
más o menos algo que hemos visto aquí en México, cuando llegaron los españoles, pues había una mezcla de ideologías y religión y a veces pues la Virgen tomaba el lugar de pues una diosa regional o la cruz igual como símbolo pues tomó el lugar de símbolos paganos. Y por un lado qué bueno, es derribar el paganismo. Sin embargo, pues hay una mezcla aquí. Ya hemos mencionado a Cipriano, su idea acerca de lo que es la Cena del Señor, pero aquí podemos ver que está solidificándose la idea de Cipriano de que la Cena del Señor es un sacrificio ofrecido por sacerdotes, en sacrificio como una representación del sacrificio de Cristo por el perdón de los pecados. Una idea que, pues, aunque a veces los miembros de la Iglesia romana no saben cuando pues uno habla con ellos, pero es la doctrina oficial hasta la fecha y fue codificada más adelante como en Trento, sino antes. Bien, la división entre laicos y cleros se acrecentó mucho. Y el culto se iba convirtiéndose más y más en un rito hecho por sacerdotes. Y así es en muchas religiones paganas. O sea, los sacerdotes, los santos, hacen su cosa y los demás observamos. Y esto pasó en la Iglesia Católica Romana. Las iglesias en el Oriente seguían con cantos congregacionales en estas fechas. Entonces ellos seguían con una liturgia pues más participativa. Elementos de la corte imperial y ritos paganos, las velas, el incienso, esto empezó a invadir los dos lados, porque pues estaban imitando la corte real. Bien. Entonces, pues podemos ver aquí el inicio de muchas cosas que vemos hasta la fecha en las iglesias ortodoxas y en la Iglesia Católica Romana. Mencionamos el monacato y vamos a tocar un poco más esta cuestión del monacato y cómo creció y qué lo impulsó. Podemos identificar tres factores que ayudaron a impulsar, crear y luego impulsar el monacato. Primero, textos bíblicos. Hay textos bíblicos, textos en el Nuevo Testamento que prefieren, que recomiendan y dan como preferencia por un estado soltero, por el celibato. Pablo a veces habla así, diciendo que pues es mejor, y dice ojalá que todos fueran así. Da instrucciones a las viudas o las vírgenes diciendo que por ciertas circunstancias en Corinto, pues mejor no casarse. Entonces, hay ciertos textos que prefieren, dan preferencia al celibato. También hay muchos textos que nos dicen que debemos ser santos. A todos los cristianos debemos ser santos. Sean santos porque Él es santo. Y muchos textos que mandan la santidad. Otro factor es que las religiones paganas, otra vez, tenían sus vírgenes sagradas, sus sacerdotes célibes, tenían sus eunucos y tenían otras personas apartadas de la vida normal para servir a sus dioses con una entrega y un enfoque pues absoluto, sin distracción. Entonces aquí pues podemos ver que hubo una imitación de las religiones paganas. Otra cosa es algo que ya mencioné un poco, pero el nexo entre imperio e iglesia, algunos diciendo, pues qué bueno, excelente, ya hemos llegado, y otros diciendo, la iglesia pues ya es apóstata, la iglesia es mundana, la iglesia es opulente, la iglesia ya es inmoral. Entonces, ¿qué hicieron? Pues querían ser santos, querían vivir una vida de santidad, entonces apartarse de la iglesia. Entonces hubo ahí también un impulso para los monjes y las monjas. Unos nombres, no sabemos quién fundó el monacato, pero uno es
se menciona mucho es Antonio. Él inició el monacato ermitaño, o sea, solitarios, en el año 271. El único problema es que no le dejaron en paz. Y él quería vivir cada vez más remotamente y cada vez le seguían más gente y pues él tenía que organizar esa comunidad. Pacomio, él organizó el monacato comunitario. Entonces, monacato ermitaño, que luego se convirtió en comunitario, pero Pacomio, tengo fechas aquí para él, 290 a 346, y él organizó ese movimiento en 320. Hay otro nombre que vamos a escuchar probablemente, Basilio de Cesarea. Él reguló la vida de los monjes e insistió en que el monasterio debía producir algo, debía servir la iglesia local por medio de escuelas, educación vocacional y orfanatorios. Entonces aquí vemos otro tipo de servicio. Entonces realmente ya no es solo apartarse, sino proveer, o sea, guardar tu santidad en el monasterio, pero también salir a servir a la iglesia. En Siria, algunos monjes vivieron sentados encima de pilares. Increíblemente, algunos duraron décadas ahí sentados encima de pilares. Y la gente les subía comida. Entonces, pues, es un extremo, ¿no? Pero, pues, querían apartarse y para Antonio la cueva no funcionó porque la gente le encontraba ahí. Pero entonces, pues, algunos en un pilar. Entonces ahí se quedaban. En el occidente, Martín de Tours fundó el primer monasterio en Galia en el año 350. Pues podemos ver que los inicios del monacato estuvieron en Egipto, en Siria, en el desierto. Pero empezó a crecer y llegar a otras partes hasta Galia, que es lo que es ahora Francia. Entonces, de un lado del imperio al otro lado del imperio. Más adelante, y estamos adelantándonos mucho, pero han escuchado de la ley de Benedicto. Esto es parte de la iglesia medieval, pero estoy incluyendo aquí. La ley de Benedicto fue en 529, y fue una ley que Benedicto estableció para regular la vida de los monjes y los monasterios. Bien. Okay. Ahora vamos a entrar en algo muy difícil, porque vamos a entrar en controversias y concilios. La iglesia del Oriente, hasta la fecha, la iglesia ortodoxa, reconoce 7 concilios ecuménicos, porque hubo 7 concilios antes de la ruptura definitiva entre Occidente y Oriente, allí por el año 1054. Entonces, después de eso, no puede haber un concilio ecuménico. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, que excomulgó la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia Ortodoxa igualmente excomulgó la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana seguía y ha seguido teniendo sus concilios ecuménicos, y han llegado a haber 21 concilios ecuménicos según los católicos romanos. Vamos a entrar, las controversias y los concilios. Abrochen sus cinturones. Cosa que no mencioné, pero deben observar que Pontifex Maximus, ahora, ¿quién se considera Pontifex Maximus? El Papa de Roma. Entonces, creo que no tenemos las fechas exactas, pero pues ahí, pues el emperador ya no está. Eventualmente no sabemos cuándo, pero en la iglesia del tiempo medieval, el Papa empezó a considerarse el puente máximo, el sacerdote máximo entre Dios y los hombres. Bien, la mayoría, como mencionamos, de las controversias surgieron en el Oriente, dejaron a la iglesia dividida en el Oriente y la dejó dividida de la iglesia occidental.
y también entre sí. Algunos factores conspiraron. Vamos a hablar de cuatro concilios hoy. Nicea, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431 y luego Calcedonia, 451. Vamos a ver unos factores que conspiraron para hacer, vamos a decir, necesario el primer concilio que era Nicea en 325. No en orden específico, pero podemos ver un factor es el episcopado monárquico. Episcopado monárquico, ya mencionamos que la Iglesia muy pronto abandonó el presbiterianismo primitivo y empezó a seguir un sistema jerárquico con los obispos encima de, superiores a los presbíteros y los diáconos. Y luego inventaron otros rangos. Entonces, para estas fechas, ya no cabe duda. Si hay una dificultad en la Iglesia, ¿quiénes tienen la autoridad para decidir? Los obispos. Sin embargo, todavía hay colegialidad entre los obispos. Algunas de las sedes que, como ya hemos mencionado, empezaron a tener más autoridad. Sin embargo, los obispos todavía había un como colegio de obispos. Entonces, ¿cómo vamos a decidir cualquier asunto de importancia para toda la Iglesia? Reunir el colegio de obispos, reunir un sínodo o un concilio de obispos. Y es lo que hacían. Había muchos sínodos locales o regionales. Y luego lo que hacían es que un sínodo regional compartiría con otros obispos los resultados. Entonces así funcionaba. Pero cuando llega algo de importancia para toda la Iglesia, tiene que haber algo general, un concilio general, ecuménico. Entonces, un factor muy importante. Otro factor, y ya hemos analizado por qué este cambio del presbiterianismo a un sistema episcopal. Otro factor, Constantino. Constantino, un año antes, él ya solidificó su poder sobre todo el Imperio Romano. Él quiere unificar su reino y él tiene que unificar la Iglesia, que está dividida. Y el otro factor, y esto explica por qué está dividido, es Arrio. Arrio, que empezó a promulgar ideas que dividieron la Iglesia y tuvieron que tratar con ese asunto. En general, estos tres factores son los factores que crearon la necesidad, no sé si debo decir de los 7 concilios, pero pues de la mayoría de los concilios. Tendría que analizar los concilios posteriores. Pues sigue la idea del episcopado monárquico. Constantino, puedes borrar su nombre y poner Teodosio I, Teodosio II, puedes poner el emperador que esté reinando en la época del concilio, y puedes borrar Arrio, y puedes poner Nestorio, o puedes poner Apolinario, u otro maestro que está estorbando, o más bien perturbando la paz de la Iglesia. Entonces, pues estructura, el imperio, y también las herejías. Y realmente la razón de todos los concilios es resolver problemas de herejía. Bien, Nicea, arrianismo. Arrio negaba que el Hijo sea igual al Padre. Y él decía que el Hijo fue creado. Él decía que había un tiempo cuando el Hijo no había. Entonces, el Hijo empezó a existir. Es una criatura. Entonces, contrincante de Arrio, había varios, pero uno es muy importante, este nombre, Atanasio. Atanasio.
Atanasio estuvo en este concilio de Nicea, donde pues Constantino convocó que todos los obispos llegaran. La mayoría de los obispos eran del oriente, algunos cuantos del occidente. Atanasio era de Alejandría. Alejandría era como entre oriente y occidente, porque el norte de África era como puente entre pues Imperio Romano occidental y oriental, y también puente entre la iglesia occidental y oriental. Bien. Atanasio estuvo allí no tenía voz y voto, era diácono, tenía 25 años, y él representaba al obispo de Alejandría, que era un oponente, un adversario de Arrio. Bien. Eusebio, que ya mencionamos de Cesarea, él estaba allí y él estaba como entre, pues, un punto mediado, ¿no? Entonces no era ni arriano, ni era tan fuerte como Atanasio. Hubo otro Eusebio que se llama Eusebio de Nicomedia. Él era un apoyador fervoroso, ferviente de Arrio. Entonces, había unos cuantos arrianos, y Arrio asistió. También Santa Claus asistió. Entonces, Nicolás, asistió, y un obispo de mucha generosidad. Entonces, ahí, es la leyenda de Santa Claus. Pero era una persona, Nicolás. Hubo entre 200 y 300 obispos presentes. Luego llegaron a decir más adelante 318, aunque no es cierto, pero es el número que fijaron. Y el concilio de Nicea condenó a Arrio y produjo un credo de Nicea. No debe confundirse con el credo niceno. Okay, entonces más adelante vamos a hablar de credo niceno. Este es el credo de Nicea. Y en el credo Nicea, los nicenos usaron una palabra, es en griego, es homoousios. Ousias en griego quiere decir naturaleza. Y homo quiere decir mismo. Entonces, en Nicea ellos declararon que el Hijo es homoousios con el Padre. Es de la misma sustancia, la misma esencia con el Padre. Después del concilio de Nicea, desgraciadamente, el efecto de básicamente todos los concilios ecuménicos, el resultado casi siempre es dividir la iglesia aún más. Y es lo que pasó aquí. Porque después de Nicea, estos dos partidos, los nicenos y arrianos, se dividieron en 4 diferentes posturas. Y estos 4 diferentes posturas podemos darles nombres usando este concepto de la esencia y la relación entre la esencia del Hijo y la esencia del Padre. Hubo otro grupo que afirmaban que el Hijo es homoiousios con el Padre. Homoi es casi homo, pero homo es mismo. Homoi es similar, de similar esencia con el Padre. Entonces aquí la diferencia es una iota. Entonces y hay, no sé si en castellano, pero decimos pues, en inglés se dice a veces, me vale iota. Es decir, pues no me importa nada, una sola letra. Pero aquí es una sola letra que hace mucha diferencia. Luego había otro grupo que decían que el Padre y el Hijo son similares. No menciona esencia, dice simplemente similares. Aquí dice son similares en esencia, aquí dice simplemente similares, que es mucho más débil. Y luego hay algunos que decían que el Padre y el Hijo son anomóes, es decir, diferentes. Y estos son los verdaderos arrianos. Luego, los nicenos llegaron a nombrarse como eusebianos. Eusebianos hablando de Eusebio de Cesarea.
Eusebio de Cesarea, no Eusebio de Nicomedia, que era un arriano. ¿Ok? Bien. Y estos no les gustaba la palabra homoousios. De hecho, casi a nadie le gustaba esa palabra. Porque era una palabra no bíblica, era una palabra que los gnósticos utilizaban. Entonces, no les gustaba. Y de hecho, en diferentes ocasiones, Atanasio utilizaba esta palabra, homoousios. La historia, Atanasio jugó un papel muy importante en esta historia, triunfó en Nicea y luego por diferentes emperadores con diferentes simpatías entre estas diferentes posturas, él fue desterrado y creo que como 5 veces y vivió como refugiado en el desierto de Egipto. Pero lo bueno es que los monjes en Egipto eran nicenos y lo protegían del emperador y pues de las amenazas. Bien, Atanasio empezó a hablar con estos dos grupos. Y él además de ser muy inteligente, era también muy astuto en tratar con la gente. Y él empezaba a decir, ¿qué quieren decir con esto? ¿Qué quieren decir con aquello? Y él se dio cuenta de que estos dos grupos realmente estaban diciendo básicamente lo mismo. Esto fue completamente rechazado por Nicea. Entonces había pues algunos arrianos, pero el grupo como más fuerte fueron los eusebianos. Y ellos fueron apoyados por el emperador. El hijo de Constantino apoyaba esto porque parece que es una postura que todo el mundo puede decir que sí, ¿no es cierto? O sea, el hijo y el padre se parecen en algo, ¿quién no puede afirmar eso? Hasta algunos arrianos podrían decir eso. Entonces él buscaba imponer esa postura. Pero era imposible que triunfara. Luego, por diferentes factores de los diferentes emperadores, Constancio, su hijo, era del partido de los eusebianos, y luego más adelante Teodosio. Él era fuertemente niceno o homoousiano. Otra cosa que debo mencionar, un problema de traducción. Algunos hablaban latín y otros hablaban griego. Entonces, utilizaban diferentes palabras técnicas. Estos en griego utilizaban la palabra ousias y también algunos utilizaban la palabra hipóstasis para decir que Dios es una ousia y 3 hipóstasis. Sin embargo, los de habla latín, substantia, para muchos estos eran sinónimos y para los de habla latín estos eran sinónimos. Entonces, cuando ellos escuchaban a algunos hablando de 3 hipóstasis, escucharon 3 dioses, 3 esencias diferentes. Entonces, hubo problema de traducción ahí. Eventualmente, cuando empezaron a entenderse los diferentes grupos, llegaron a decir en griego la doctrina de la Trinidad, una ousia y 3 hipóstasis, y en el occidente una sustantia y 3 personas, que es la fórmula que utilizamos hasta la fecha. Hay un grupo de personas que llamamos los capadocios. Los capadocios, ellos eran después de Atanasio, pero eran nicenos, de hueso colorado, podemos decir. Gregorio, ya mencioné a Basilio, su hermano Gregorio y otro Gregorio. Dicen Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo, ¿ok? Y estos como tomaron la batuta de Atanasio y ellos siguieron la lucha entre el concilio de Nicea
y el próximo concilio que era el concilio de Constantinopla.